a voluntad el tema del ajuste fiscal. Bienvenido, Juan, y bueno, los micrófonos son tuyos. Escuchamos. Sí, el tema de que está en que todo el mundo sabe con el tema del ajuste fiscal, no me gustaría tratarlo con el tema de las franjas, a quién le toca, ¿no? El ajuste fiscal. El asunto sustancial de este ajuste fiscal es que se va a recaudar entre 300 y 350 millones de dólares más, a partir de modificaciones de las alícuotas de las franjas del IRPF. De otras cositas, pero no son relevantes. Eso aumenta la recaudación. Entonces, por qué existe este ajuste fiscal? Para tener una idea conceptual, esto es fruto de la política monetaria, fiscal y tributaria del Frente Amplio, que es el continuismo del modelo neoliberal. Esa política monetaria, fiscal y tributaria es el sustento de toda una política de economía de mercado neoliberal, ¿sí? Donde hay una concentración de la riqueza. Entonces, lo fundamental es el proceso de endeudamiento del Uruguay. Entonces, hace 2 años, en esta misma radio, en tu programa, nosotros anunciamos, se acabó la diversión. Lo dijimos clarito, llegó el momento de pagar, ahora hay que pagar. Entonces, este ajuste fiscal, ¿sí? A pesar de que le pega a la población, no alcanza. Porque, ¿qué pasó? El Frente Amplio tomó la deuda, el capital de la deuda, en 13.000 millones. Y estamos ya en el orden de los 32.000 millones. ¿Sí? Ahora, ese monto de endeudamiento genera intereses. Y hay 3 indicadores muy importantes que indican en forma indirecta la solvencia del deudor. El que más se conoce es la relación deuda-PBI. El otro es intereses de deuda contra las exportaciones. Y el más importante es intereses de deuda contra la recaudación. Es bien claro, es bien visible. ¿Cómo es de solvente una persona, una institución, un Estado con relación a qué? A sus ingresos. Entonces, estamos en un proceso que va cayendo el PBI, se va deflactando el PBI, o sea, dejó de haber inflación en dólares y el volumen en dólares empezó a caer y empezó a caer la recaudación en dólares. Entonces, ¿por qué impusieron este antipopular ajuste fiscal? ¿Por qué lo impusieron? Por una razón bien clara. A principios de año, Moody's, una de las calificadoras de riesgo que le dio grado inversor, ¿sí? Les dijo, nosotros, ¿sí? En la región, para darles el grado inversor BAA2, que es la calificación grado inversor con un escalón por arriba que le dio Moody's al Estado uruguayo, la relación intereses de deuda contra lo recaudado no puede ser más del 8.9%. Concretamente, que los intereses de la deuda no pueden ser más del 8.9% de lo que se recauda. Y resulta que les advirtió al Estado uruguayo, mire que ustedes no están en el 8,9 como es el promedio de los países de la región. ¿Sí? Ustedes pasaron el 12%. Entonces, a instancias para demostrar una buena voluntad del Estado con esas calificadores, ¿qué hace? Impone este ajuste fiscal para tener más recaudación. Pero yo le voy a decir, no alcanza. ¿Cuánto no alcanza? Y le faltan aproximadamente 2.000 millones más. ¿2.000 millones más? Sí, 2.000 millones más para tener ese 8.9 que le está exigiendo a la... No tienen de dónde sacarlo. ¿Y qué van a hacer? Están atrapados sin salida. ¿Qué va a hacer el mentiroso? No, están atrapados sin salida porque no es este el único problema. Porque hay otro problema que es la política monetaria, ¿sí? que
que implementaron a instancias de la firma de las cartas de intención con el Fondo Monetario, que están ahora, después de 10 años de aplicar una política monetaria, de tratar de manejar la inflación desde el Banco Central, manejando lo que se llama el agregado monetario empleado. El análisis de esa situación nos lleva de la que la situación es muy preocupante. Si está en juego el crédito, la calificación del grado inversor y se dispara la inflación, el caballito de batalla, el sustento del crecimiento de la economía, que es a través de la inversión, eso es un paradigma. No puede haber crecimiento de la economía si no hay inversión. Las condiciones que se den la inversión, bueno, ese es otro tema, pero sin grado inversor y sin control de inflación, esos son dos indicadores macro, no es posible que vengan las inversiones. Entonces va a profundizar la crisis de desaceleración que está instalada ya. ¿Sí? Bien, Juan, yo soy Juan Puebla, por lo tanto, yo sé que estamos con poco tiempo, no te hagas problema, el lunes que viene estamos de vuelta, pero quiero que quede esto bien claro. Aquí vino una calificadora de riesgo de las tres grandes, está Standard & Poor's, está Moody's y está Fitch. Vino Moody's y le dijo... Hay dos más, hay una china y hay una canadiense. Correcto. Son las 5 que le dieron grado inversor. Bien. Entonces, a la duda nuestra. Viene el agente del capitalismo financiero internacional que trabaja en Moody's y le dice, che, Astori, tenés un problema grave. El problema grave es que estás recaudando 100 y estás pagando de intereses por la deuda. ¿Cuánto? Te doy los números. Bueno, hacé los números, dame los números. El año pasado se pagaron de intereses 1.850 millones de dólares. Tú estás pagando 1.850 millones de dólares. Y recaudaste 14.840. O sea, que ese cociente te dio el 12,46%. Ahí está. ¿Entendieron, amigos? Es el 12,46. Entonces, Moody les dijo, así no va. Así no va. Así no va. Hasta 8,9% te la llevo. Te la llevo. Si no, mira que corre riesgo que te saque el grado inversor. Después vemos qué pasa cuando te sacan el grado inversor. Eso está clarito, eso se entendió. ¿Cómo hace Danilo, entonces, atrapado por esta política, para poder satisfacer la imposición? Para que se entienda. El gobierno queda en Orsay. Quedó en Orsay. Entonces, ¿qué pasa? Que hace una jugada, da un pasito para atrás, pero sigue en Orsay y sigue muy en Orsay. Porque muy bueno eso, está 2 metros en Orsay y da un pasito de 10 centímetros. Sí, es como para demostrar una buena voluntad a las calificaciones. Mira, esto es lo que podemos hacer, Manu, porque no tienen más de dónde sacar. No hay más de dónde sacar. Más fondos, imposible, ¿no? Entonces, ¿recorte de gasto? No, pero no tiene nada que ver, porque el cociente no tiene nada que ver el cociente. Ajá. Por más que recortes los gastos, eso afecta al déficit fiscal y eso es para futuras deudas. Ahí está. Para cubrir futuras deudas que se cubren para cubrir el déficit fiscal. El tema fundamental es el pago de intereses. Sí, sin duda. Es la cadena que te tiene agarrado. Pero ojo al gol, atenti. En estos 5 años, según el calendario de pagos del Banco Central, entre capital e intereses, tenemos que pagar la friolera de 19.000 millones de dólares. Cualquier chambón agarra el calendario de pagos del Banco Central, que lo tengo acá, hace una sumita y suma los 5 años entre capital e intereses y hay que conseguir, ¿sí? 19.000. Son 13.000 millones más de capital para cubrir el capital que se hace la bicicleta y 6.000 millones más para el pago de los intereses de la deuda. Entonces, los banqueros con el capital te hacen la bicicleta, pero con los intereses no. Pero esto es esto es gravísimo, porque vos fíjate, el problema del grado inversor, vamos a redondear la idea, están en 12,46, entonces nosotros dijimos que no llegan, el pasito que dieron, el aumento de la recaudación que quieren obtener, no llega. ¿Por qué? Porque cifras oficiales. Sí. Aproximadamente, vamos a suponer, el año pasado recaudaron 14.840. Vamos a suponer que van a pagar intereses por 1.500 millones. Va a ser mucho más.
¿sí? Pero para tener esa relación del 8,9 o en el orden, tienen que recaudar cerca de 17.000 millones, 16.853 millones. ¿Y cuánto estaban recaudando? Y van a recaudar aproximadamente en el orden de los 14.500. Faltan 2.000 millones de dólares. Al toque, sí. Faltan 2.000, no llegan. O sea, con este ajuste fiscal, igual no llegan a las exigencias de las calificadoras de riesgo. Eso es muy importante. Sí, bueno, esa es una parte del problema. Pues las consecuencias de que le saquen el grado de inversor son gravísimas. Porque, primero, porque tiene que cumplir con el calendario, que decíamos recién que tiene que conseguir en el mercado de capitales 19.000 millones de dólares en estos 5 años, según el calendario de pago del Banco Central, para cubrir lo que se debe entre capital e interés. 19.000 millones en 5 años. Y no te olvides que el mes que viene la Reserva Federal te va a subir la tasa de interés, o sea, o en la próxima reunión del Comité de Mercado Abierto de la FED, te sube las tasas y arbitra todas las demás tasas de interés de todos los activos financieros del mundo. Y se va a valorizar el dólar. Entonces vas a conseguir, vas a acceder al mercado de capitales a tasas más altas. ¿Sí? Amén de tu problema. Tenés que conseguir a tasas más altas 19.000 millones de dólares. Además, tenés que, como la economía viene bajando, el déficit fiscal, yo hice un trabajito, que hay un paralelismo entre la caída del PBI con el aumento del déficit fiscal. Entonces, porque está de cajón, cuando te cae la economía, recordás menos. Entonces, vas a tener que cubrir los 19.000 millones, más los futuros déficits fiscales, ¿sí? Más el famoso plan de inversiones, que va a ser financiado, no va a ser con fondos genuinos, por 4.000 millones y en unidades indexadas, que no quiero entrar en ese tema, que es un desastre. Sí. Nos vamos. Y además, el otro temita que está pendiente es el costo financiero, ¿sí?, de la política monetaria para controlar la inflación, que ese es el otro gran tema, o sea, que es los dos grandes temas, los dos grandes problemas son, primero, el grado inversor, tratar de acceder al mercado de capitales para poder cubrir, que el Estado pueda cubrir todos estos compromisos que tiene, ¿sí?, más la política monetaria, que estamos viviendo una situación muy grave, porque ya se vendieron en este año y medio cerca de 5.000 millones de dólares de reservas. Y eso ahora fue un ajuste fiscal, pero en este año y medio hubo un ajuste monetario que pasó desapercibido y nadie hizo público ese ajuste monetario. Nosotros lo anunciamos. ¿Qué pasó? Durante estos 12 años, para controlar la inflación, emitían letras de regulación monetaria. ¿Sí? Con eso sacaban pesos de circulación. Al sacar con esos pesos que los conseguían prestados a tasas altas en dólares, compraron dólares. ¿Sí? Entonces, a esos dólares les llamaban reservas. Y esas reservas, ¿sí?, a tasas conseguidas, compradas con pesos prestados, con tasas en dólares altos, las colocaron en exterior a tasas bajas. Eso generó una pérdida. El Banco Central perdió 7.500, en el orden de los 7.500 millones, por el famoso déficit parafiscal. O sea, que el Banco Central estos años perdió 10 veces la pérdida de ANCAP. 10 veces. Pero no es que esto es fruto de la política monetaria, fiscal y tributaria del Frente Amplio, que es el continuismo del modelo neoliberal. Esa política monetaria, fiscal y tributaria es usted franjas a quien le toca, ¿no?, el ajuste fiscal. El asunto sustancial de este ajuste fiscal es que se va a recaudar entre 300 y 350 millones de dólares más, a partir de modificaciones de las alícuotas de las franjas del IR, de toda una política de economía de mercado neoliberal, ¿sí?, donde hay una concentración de la riqueza. Entonces, lo fundamental es el proceso de endeudamiento del Uruguay. Entonces, hace 2 años, en esta misma... A voluntad, el tema del ajuste fiscal. Bienvenido,
Juan, y bueno, los micrófonos son tuyos. Sí, Escuchamos. el tema de que está en que todo el mundo sabe con el tema del ajuste fiscal, no me gustaría tratarlo con el tema de las FP. De otras cositas, pero no son relevantes. Eso aumenta la recaudación. Entonces, por qué existe este ajuste fiscal? Para tener una idea conceptual, es